Para la electrónica nosotros usamos el rollo de estaño, ¿no? El hilo de estaño. El estaño tiene adentro, para facilitar la soldadura, un producto químico que se llama flux o fundente, y está hecho de dos componentes. Yo hoy te voy a enseñar a fabricar flux porque sirve para muchas cosas. Sirve para soldar piezas metálicas, ferrosas y no ferrosas con estaño, para mejorar la soldadura en plaquetas de circuito impreso, y también para impregnar la placa de una impresora 3D como adherente para la pieza que se va a imprimir. Este es el flux como producto terminado, que se unta con pincel o con espátula, y los ingredientes fundamentales son alcohol isopropílico, que se consigue en locales de electricidad o electrónica, y se usa básicamente como un limpiacontactos, un limpiador químico para quitar grasitud, que no daña las gomas y los plásticos, el caucho, el látex, los sellos de goma, y un producto vegetal que es resina de colofonia o resina colofonia, que tiene este aspecto, ¿no? Esto se disuelve en esto, en las proporciones aproximadas que te voy a dar. Vamos a tomar un recipiente vacío. En este caso voy a preparar prácticamente 1 litro. Este recipiente ha contenido un diluyente especial, o sea, una especie de acetona, así que está bien. Y le vamos a poner acá aproximadamente 1/5 del total. Un 20% va a ser la resina de colofonia en polvo, y lo vamos a completar con el alcohol isopropílico. Para poder introducir la resina acá, vamos a usar una especie de embudo, y te sugiero que uses un papel. Por favor, no uses un papel en blanco como este. Yo acá uso un papel usado, donde estuve haciendo mis cálculos, por una cuestión ecológica, ¿no? Le hacemos una marca, doblamos al medio, ponemos una cantidad de resina. Hay pedazos muy grandes que no van a pasar por el pico de la botella, pero se pueden romper con un martillo. Por ahora los dejamos de lado. La resina colofonia se consigue en droguerías. Si no está en tu ciudad, lo puedes pedir tal vez por correo. Yo lo consigo, estoy a 1000 kilómetros de distancia de la droguería y me lo mandan por correo. Vamos a poner un poco más por ahí. Tenemos que llegar hasta acá, ¿no? Es una sustancia pegajosa que es la secreción del árbol, ¿no? Una resina vegetal. Veamos ahora. Esta cantidad, más o menos un 20%, va a diluirse en alcohol isopropílico. Esto se va a disolver de un día para el otro. Esto se deja actuar muchas horas, y esto al final se convierte en esto. Eso es todo, mis amigos. Ya tienen flux para 1 o 2 años según la intensidad de trabajo, pero básicamente cuando se hace soldadura en montaje superficial y cosas así que requieren una intervención rápida del soldador para no calentar demasiado las piezas, el flux acelera todo el proceso y deja todo muy prolijo. Al final, una plaqueta virgen, antes de ser soldada, se pinta con flux y suelda perfectamente bien, y se deja pintada. Entonces el flux protege el cobre y lo deja brillante para siempre.